Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y lo cierto es que, bueno, Donald Trump ha sido criticado por activa y por pasiva por la prensa europea, por la prensa woke, por la prensa de izquierda, por la prensa de derechas, por todo el mundo, sobre todo pues cómo trató en su momento a Zelensky, y todo el mundo decía que era imposible pues llegar a la paz a Rusia. Lo cierto es que van a empezar ya las conversaciones entre Rusia y Ucrania para llegar a una paz duradera. Y todo eso lo está gestionando Donald Trump. Y bueno, hay que recordar que ni siquiera ha llamado a Sánchez porque le tiene como un apestado, como ya lo hemos dicho. Lo cierto es que en muchas ocasiones hemos hablado de Donald Trump, que si Donald Trump lo está haciendo bien, si Donald Trump lo está haciendo mal. Y yo quiero aquí abrir un debate con varias preguntas que vamos a presentar a nuestros invitados y que ellos nos digan sus opiniones libremente. No vamos a ser como el juez que ha hecho el auto de la lona, que bueno, ya hablaremos del largo entendido, amigos, porque eso es casi de aurora boreal decir que una lona tiene personalidad jurídica. Lo primero de todo de Donald Trump, señor Simón, vamos a hablar de las relaciones internacionales de Donald Trump. Pues lógicamente la gente que defiende a Donald Trump habla que la defensa de los intereses de Estados Unidos son lo primero, reducción de la participación en conflictos ajenos y presión a la OTAN. Los anti-Trump hablan de aislamiento internacional, deterioro de alianzas y acercamiento a líderes autoritarios. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, dos cosas para empezar. Lo primero, tener un debate de si Trump es bueno o malo, no sé, yo voy a defender las políticas de Trump y es que es muy fácil, ¿no? Entonces creo que no hay debate al respecto. Otra cosa es la imagen que los medios de comunicación, sobre todo en este país wokista y subvencionados por el Estado, quieren dar de él, ¿no? Pero la realidad ¿cuál es? O sea, no, de esto hay que hablar en serio porque cuando tú haces una rueda de prensa, a lo mejor de 1 hora, y te sacan que está haciendo así con el pelo, y te lo sacan 3 veces, pues es muy gracioso, pero no es la verdad de lo que es la administración Trump. Tú estás hablando ahora mismo de política internacional. Más de 5 billones ha conseguido Trump de inversión extranjera desde que lleva en el gobierno para su país. Esos son 5 billones. Con B. Esos son hechos. ¿De dónde los ha sacado y de dónde los ha conseguido? Vamos a ver quiénes son estos aliados tan malos. Trump ha llegado a acuerdos con Arabia Saudí, con Kuwait, con Emiratos, ha hablado con Siria. Siria está haciendo un change importante, está haciendo un trabajo tremendo la administración, creo que eso es obvio, para que se termine una guerra. Cualquier persona que intente que se acabe una guerra, creo que en lugar de criticarla lo que hay que hacer es apoyarla y aplaudirla. Y en fin, y si quieres, o lo dejamos para más tarde, o ya que hablamos de temas internacionales, podemos empezar directamente por el tema de los aranceles, lo que ha conseguido. Luego vamos con los aranceles. Lo que ha conseguido, pero que eso es política internacional. También ha llegado, están negociando Rusia y Ucrania. Hombre, ha hecho que se sienten Rusia y Ucrania. O sea, vamos a ver, no perdamos la perspectiva. ¿Cómo han recibido en Arabia Saudí y en los países árabes, cómo han recibido al señor Trump? Ese que era tan anti todo, tan anti inmigración, tan anti malo, tan... Claro, bueno, pues, oye, a ver si va a ser que no es tan malo. A ver si va a ser que no es tan malo, porque a las pruebas me remito. Pues así no reciben a todo el mundo todos los días. Estamos hablando de que ha conseguido más de 5 billones de inversión. De inversión extranjera en lo que lleva de mandato, que será más. De que la paz, se empieza a negociar la paz entre Ucrania y Rusia, de que también intenta estabilizar Oriente Siria, Medio, etcétera. Intenta parar los conflictos internacionales. Señor Campuzano, pues todo esto en principio es bueno. ¿Por qué la prensa internacional critica tanto a Donald Trump? Bueno, yo la verdad que, vamos, parece que aquí vengo de la prensa wokista, que soy financiado por el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Así es como has empezado, pero ni mucho menos. Yo creo que hay que también ¿Se saber... siente usted woke? Yo no me siento woke. Yo woke es lo que entiendo que traducido al inglés es lo que hago cuando me levanto de la cama por las mañanas, pero poco más que eso, ¿no? La verdad es que al final todos estos términos pues muchas veces acaban llevándonos a equivocación. Yo creo que hay que definir claramente las diferencias que hay entre el Trump presidente de los Estados Unidos, que nos afecta a nosotros como españoles, y otra cosa es los melones ideológicos que abre. Los melones ideológicos podemos estar más o menos de acuerdo, pero por supuesto su gestión al final lo que ha hecho es, tenía unos aliados
fiables, como Canadá, como México, como la Unión Europea. ¿Podía haber abierto la guerra con China directamente? Sí, podía haberlo abierto directamente. ¿Se fiaba de Putin y pensaba que iba a cerrar la guerra en 2 días? Todavía la guerra sigue estando después ya de más de 5 meses de mandato de Trump, que había dicho que iba a cerrarlo en unos pocos días. El conflicto que sigue habiendo en Oriente Medio, en Israel, decía que lo iba a acabar ya, sigue estando encima de la mesa. Por lo tanto, al final lo que estamos viendo es que Donald Trump ha disparado a todo el mundo, concretamente con la guerra arancelaria, ¿y cuál ha sido el resultado? Pues que al final se ha acabado haciendo cada vez más pequeño, porque eso que iban a ser aranceles a todo el mundo, pausas a todo el mundo, aranceles a China, vamos a acabar con los chinos, ay, madre mía, que le recorto hasta un 30%, no vaya a ser que yo me ahogue o que la economía estadounidense se ahogue. De hecho, fíjate, estaba a punto de conseguir un récord que ya ha cumplido la primera parte. Estados Unidos ha tenido el peor trimestre económico desde el COVID-19. Sí, y además Donald Trump iba a ser el primer presidente de manera unilateral, sin un decrecimiento del 0,3%. Dime los datos de inflación, pero no quiero ir a eso. Ahora entremos. No, pero no te de más de un 2%, no, es que cuando está, te dejo de hablar, por favor, es que me has dicho, o sea, por favor, es que me has dicho que los aliados eran Trudeau de Canadá y México. Es el comunismo extremo. Demos su tiempo al lado Hugo. Yo sé que a los trampistas ponen muy nerviosos que hablen de las cosas que le pasan al presidente de Estados Unidos, pero lo que tenemos que tener claro es que veníamos del primer trimestre más negativo desde el COVID-19 y de hecho estaba encaminado a cumplir el sueño de todo presidente, hacer que en los primeros 6 meses de su mandato Estados Unidos llegara a una recesión, pero no solamente lo decía él, lo decía la Reserva Federal de Nueva York, la Reserva Federal de Atlanta, lo decía el propio Congreso, americano. ¿Por qué dices lo decía? Pero es que está dando un dato erróneo. Todos los foros internacionales. ¿Pero se ha producido esa recesión? Estamos en el primer trimestre, dale tiempo al segundo. No, puede que lleguemos. Ah, claro, o al tercero o al cuarto. Mira, es primer trimestre negativo, peor dato. No. Mayor gasto que tiene Estados Unidos y mayor déficit fiscal. 258.000 millones que se ha quitado de un plumazo de golfos y maleantes que vivían de la administración, que estoy convencido que en tu base, hablando de calderilla. Hombre, 258.000 millones no es calderilla. Pero vamos, yo comprendo que para ti y el wokismo mundial pues pueda ser. Si yo no te digo que no, pero espérate, es que me estás diciendo que aliado estratégico para los Estados Unidos era Trudeau, Canadá. No, Canadá como Estado. Espera. Y el otro es México, con el comunismo más. Es que, de verdad, Iván. De verdad, Iván. Va. Otra cosa es que, como he dicho al principio, si quieres, podemos hablar de política, podemos hablar de ideología. Yo conozco un chiste también. Bueno, diga su opinión. Pero si quieres que lo convirtamos, tú has dicho que es un tema serio. Si lo quieres convertir en un chiste, a ver, sé coherente. Hombre, es que me estás diciendo aliado de Trump, está en las antípodas y Canadá estaba en las antípodas. Y de hecho Canadá ha sido el primero que se ha bajado de los pantalones, por cierto, después de Colombia, en todo el tema arancelario. Y México ni te cuento. Que ya está bien la golfada de la presidenta actual de México, que es una innoble absoluta, que lo único que tiene que hacer es que es un cáncer para la sociedad mexicana, la primera. Y ahora me quieres decir que México es un país extraordinario donde probablemente pases por las calles muy tranquilo, con lo mismo que en El Salvador. Exactamente. Eso, por favor, es que no son aliados de Estados Unidos ni México ni Canadá. No lo son, no son aliados estratégicos, son países limítrofes que tienen acuerdos. Que en el mapa aparecen ahí, aliado estratégico de Estados Unidos es el Reino Unido, que además ha firmado un acuerdo de libre comercio, ¿vale? Eso sí es un aliado estratégico de Estados Unidos. ¿De libre comercio? Sí, de libre comercio, ¿vale? Afirmo, de libre comercio. Que Estados Unidos no es condiciones. Mira, cuando tú estás hablando, a Estados Unidos no le interesa el libre comercio bajo el mandato de Trump y lo ha demostrado. Pero vamos a ver. Has aumentado los aranceles a su mayor nivel de los últimos 80 años. Sí, claro. Querido amigo, ¿y eso es libre comercio? ¿Me quieres escuchar? ¿Eso es libre comercio? ¿Los aranceles son libre comercio? No, te pregunto. ¿Los aranceles son a favor del libre comercio? Porque no he escuchado a ninguna persona en ningún país del mundo en toda la historia decir que los aranceles van a favor del libre comercio. No, precisamente por eso los quiere quitar. ¿Qué hace para quitarlos? Ponerlo. Esto es la única manera de quitarlo es para quitarlo, por favor. Estamos hablando. Bueno, vamos. Déjame que señores, quiero participar también. Vamos a participar, pero
Trump hizo un libro en 1988 y está siguiendo su técnica. O sea, lo que te voy a contar. Ahora viene el gran negociador. Por favor. Bueno, vamos a dar. Claro. A ver, atención. Vamos a dar un mensaje publicitario para que se calme todo esto, amigos. Ya lo saben, ya lo saben. Renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Sadama y le sorprenderá todo lo que pueda hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseños en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Sadama en la calle General Ricardo 190 o en la web mueblesadama.com. Y vamos a continuar. Vamos a dar la palabra al señor Requena, que no ha intervenido todavía. Diga usted su opinión. ¿Usted qué es? ¿Wokista o trampista? Bueno, yo además de con el mensaje publicitario, quería rebajar también la tensión con un mensaje bíblico. Es decir, capítulo 7, versículo 16 del Evangelio según San Mateo, pues sus hechos los conoceréis. Y quiere decir que efectivamente una de las promociones más importantes que Trump hizo para llegar al gobierno era parar la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas. Acaba de promocionar una reunión con uno de sus grandes socios estratégicos, que es Turquía en su conjunto, en el que han acudido Erdogan y Zelensky, y el que por lo visto era el que fregaba la Duma. Esa es la responsabilidad en el sentido, es decir, el patrocinio de Estados Unidos para la paz en 24 horas ya lleva meses, y es la de patrocinar unas reuniones de paz, a la que por supuesto nos invita a Pedro Sánchez ni se le informa, pero es que ni siquiera nadie de Rusia, al cual le ha masajeado los pies Trump de manera importante, ha sido capaz de aceptar esas condiciones, ni siquiera ese terreno de juego. Mejor lo que ha hecho la Unión Europea a la cabeza, con su lideresa del Partido Popular a la cabeza, que es nada a base, aparte de defender la libertad y la democracia, aparte de explotarnos a todos. Eso es lo que ha hecho eso es lo que ha hecho el Partido Popular Europeo, por ejemplo. Punto número 2. Que ha sido a cero por intentar parar la guerra. Al contrario, por favor, a mí, mira, no es genial. Mira, quiero decir, continúo con los hechos que los conoceréis. Estamos hablando de todo. Esos son hechos. ¿Vale? El segundo hecho. ¿Tú crees que formaba parte de la estrategia de Trump, si no es rozar el ridículo, decir hoy te pongo unos aranceles y mañana te quito otros, porque está mirando de reojo cómo cae el S&P 500 un 9%, la mayor caída de los... trimestre, mira, los datos objetivos, los datos objetivos tienes que conocer. Y si no, pero es que no se debatan, no pasa nada. No, me da igual. Venga, te los inventas, que sí. La realidad se está recuperando. O sea, el efecto inmediato del anuncio de los aranceles en ese show esperpéntico de aquí está, mira, a este le voy a poner el 35, a este el 28, al tal, fue una caída estrepitosa y una pérdida de riqueza. Es que Trump no habla para ti. A ver, ¿para quién habla Trump? Hombre, ¿sabe a quién le estoy hablando? Yo por aquí tampoco le estoy hablando a Trump. Yo le estoy hablando al agricultor de la provincia para de Jaén, sus votantes, al productor de aceite de oliva. Hombre, por supuesto, si me dice a mí que prohibir las compras internacionales... Tú me le quieres dar carta naturaleza. Trump no ha prohibido las compras internacionales. Bueno, vamos a dar la palabra al señor Simón, que son 2 contra 1. Señor Simón. Bueno, es el Partido Popular contra el resto del mundo, si tampoco pasa nada. Esto es hablar con el mundo woke. Contra el mundo, esto es el Simón contra el resto del mundo, no. Hechos. Mira, bueno, arrogante por tu parte, el señor Trump, Simón, que tú te consideres el mundo, ¿sabes? No, que yo no soy el mundo. Muy bien. Yo no he dicho el resto del mundo, he dicho bueno, dos posturas divergentes. Contra el señor Simón. Yo no soy el resto del mundo ni lo pretendo. Bueno, o sea, no inventemos como inventáis. Tú has dicho el Partido Popular aludiéndote a mí contra el resto del mundo. Es que no perteneces al Partido Popular. Pero ¿perteneces o no al Partido Popular? Claro, sí, ¿no? Y tú al mundo. Mucha honra, ¿verdad? Tú al mundo. Tú, hombre, también, por mucha honra, entiendo, ¿no? Bueno, digo yo que cuando... Y en ese libro que dices que lo has leído, y me encanta que lo hayas leído, escrito en el 88, y Trump, a la hora de negociar, lo dice claramente, pero es que además yo no estoy defendiendo nada que no defienda pues nuestro buen amigo Daniel Lacalle, por ejemplo, ¿no? Y que además lo decíamos y lo seguimos diciendo. Cuando tú vas a empezar una negociación, el primero que empieza la negociación es el que gana. Yo empiezo a pedir 100 y si luego cierro aranceles del 50, ¿quién está ganando? Estoy ganando yo porque no, perdona. El hecho es que estoy ganando yo porque me estoy bajando al 50. Ahora mismo hay 90 países en el mundo que han bajado sus aranceles con respecto a los que tenía Estados Unidos. Y yo imagino, y no entiendo por qué, si los aranceles os gustan tampoco, cosa que a mí me parece horrible que haya aranceles, pero por todas partes, ¿cómo no habéis criticado todos los aranceles que la Unión Europea ha puesto y pone contra los productos estadounidenses?
como por ejemplo puede ser todos los industriales, un coche, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habéis criticado? ¿Por qué lo critiquéis ahora? Cuando Trump está haciendo esas políticas y está consiguiendo, y objetivamente está consiguiendo, por ejemplo, que haya acuerdos y haya bajado los aranceles y haya acuerdos de libre comercio, evidentemente yo comprendo que es más fácil el titular de Trump, sale con una pizarra, jajajaja. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que ha logrado para su país mayor inversión extranjera, mayor trabajo industrial, ha logrado que industrias que estaban fuera estén volviendo. Sí, y ha logrado que es para quien gobierna Trump. No, Trump no gobierna para ti, Trump gobierna para los americanos, y ha logrado que los aranceles a nivel mundial contra el comercio de Estados Unidos se bajen, con lo cual ha ampliado la fractura del libre comercio que teníamos con la política de más rápido, que quedan 4 minutos. Señor Simón, muy rápido, vamos a ser más concreto. Donald Trump y la seguridad de Estados Unidos. Ha parado en seco la entrada de inmigración ilegal, ha puesto el ejército en la frontera, está poniendo contra las cuerdas a la comunista inbound, está poniendo orden con respecto a Venezuela, a China la ha puesto en su sitio. Yo creo que ¿O usted cree que en todas esas políticas también ha fracasado? Vamos, en absoluto. Yo creo que en un poco más de 100 días, que son los que lleva, está intentando y ha conseguido muchísimas cosas. Te recuerdo que hay 30 órdenes ejecutivas del gobierno simplemente para bajar impuestos, y muchos de ellos para quitarlo, con el objetivo final que... ¿Ha puesto en su sitio a China? Ha puesto en su sitio a China. China es el gran peligro de Occidente. Vamos, pero sin ningún tipo de duda. Ha generado 5 millones de parados. ¿Y por qué el mundo China dice que hay que mirar a China y no a Estados Unidos? Bueno, pues porque China compra. China compra. Y compra deuda barata. Y con deuda barata, en lugar de subsistir, cuando tú estás hablando aquí, que por ejemplo en Extremadura, en mi querida Extremadura, se están haciendo, en fin, se están dando a empresas chinas que hagan baterías 300 millones de euros, en lugar de favorecer a empresarios españoles, que eso es lo que haría Trump, favorecer a sus empresas y a sus empresarios antes que subvencionar a empresas chinas para que se pongan aquí en contra de empresas españolas. Yo eso, pues es que no lo veo, simplemente es que no lo veo. Es así de fácil. Y digo, es cierto que a lo mejor muchas de las acciones que tiene Trump son muy americanas, en el sentido de circenses, pero es verdad que la política económica de Trump está siendo y va a ser un éxito seguro. ¿Tenemos que mirar a China o a Estados Unidos? Bueno, en este caso yo preferiría mirar hacia Estados Unidos, me siento más cómodo estando con Estados Unidos. Otra cosa es que sea un socio fiable o no, esto lo dependerá... ¿Quién es más fiable, China que Estados Unidos? A día de hoy tengo dudas. Estados Unidos no es un socio fiable para la Unión Europea, no es un socio fiable para España, hasta el punto en el cual pues estamos todavía pendientes de ver qué hace el presidente de los Estados Unidos. También tenemos que tener en cuenta, tú me dices datos, mira, te voy a dar datos porque dices que habla para su público americano. El americano promedio, solamente este periodo ya les ha costado $1.500 a cada bolsillo americano. Hablas de la industria americana, se encuentra con los peores datos. Les ha quitado el impuesto a la renta a $30.000. Te pones nervioso, por no, favor, es no te pongas nervioso. Nada, quedan 30 segundos, o sea... No te pongas nervioso. Cierre usted el debate. No te pongas nervioso. Estoy seguro de que yo soy el fiel reflejo de un podemita. No te pongas nervioso cuando te doy datos. Estados Unidos ahora mismo tiene sus peores datos de producción manufacturera y producción industrial de los últimos 5 años. Estados Unidos ahora mismo se encuentra con el mayor nivel de crédito y de déficit de las familias de los últimos 5 años. Y eso es Donald Trump. Pues amigos, no le podemos dar la palabra, señor Requena. El debate ha sido intenso, se nos ha pasado rapidísimo. La semana pasada pasó exactamente lo mismo y eso que hemos dedicado todo el bloque, y yo creo que está justo. Tendremos que continuar con este debate porque señor Requena, muy interesante. Le voy a ceder mi palabra. Colacel anti-os, para tener la carita como el culito de un bebé. Las arrugas superficiales, la flacidez o el escolamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Estamos diciendo que gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel anti-os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel anti-os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor Requena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor
¿Qué era? ¿Trompista o golquista? Señor, señor Campuzano. Ya no puedo ir ahí. Muchísimas gracias. Y señor Teixidó, un placer. Y todos ustedes, sean buenos, que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden, amigos, que para que triunfe el mal solo hace falta una cosa. Que los hombres buenos no hagamos nada. Hasta mañana, amigos.